Hoy iniciamos, hermanos, el tiempo de Adviento. Recuerde que el Adviento son 4 domingos antes de la Navidad, y en esos 4 domingos se prepara la iglesia, el mundo cristiano en general, hermanos, para celebrar una vez más el nacimiento de Cristo. Entonces, eso es lo que se hace en el tiempo de Adviento, 4 domingos antes, así como para la Semana Santa son 40 días antes, para la Navidad, hermanos, son 4 domingos antes. La palabra Adviento viene de una palabra latina, advenio, que significa venida o llegada. Entonces, el tiempo de Adviento nos indica que Cristo vino una vez y que va a regresar una vez más. Es un tiempo para celebrar, hermanos, la primera venida del Señor Jesucristo y tener esperanza de que Él regresará otra vez, por segunda vez, por su iglesia. En este tiempo de Adviento, hermanos, nos enfocamos en Jesucristo, que es el regalo que Dios nos ha dado. Hacemos a un lado, o tratamos de hacer a un lado, lo que el mundo hoy ha hecho con la Navidad, ¿no? La Navidad para el mundo es un tiempo de materialismo, de comercio, de comprar, a veces sin sentido lo que no se tiene. Es un tiempo para renovarse espiritualmente, hermanos. Es un tiempo para reflexionar sobre lo que Dios ha hecho por nosotros. Y también es, hermanos, un tiempo de gozo, de esperanza, hermanos, en el cual recordamos, hermanos, la historia del nacimiento del Señor Jesucristo. Para estos domingos de Adviento, hermanos, vamos a tener una serie de sermones sobre tipologías personales del Señor Jesucristo. ¿Qué son los tipos de Cristo? Ya se los he comentado alguna que otra vez. En el Antiguo Testamento podemos encontrar cosas o personas, hermanos, que prefiguran al Señor Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, todas las ofrendas que encontramos en Levíticos, en Deuteronomio, todos son tipos de Cristo. Y hablando de personajes, hay muchos personajes en el Antiguo Testamento que son tipos de Cristo, es decir, que su vida o algunas partes de su vida prefiguran o profetizan lo que iba a venir más adelante, que era nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, Moisés, Sansón, Noé, todos ellos son tipos de Cristo, ¿no? Que una parte de su vida nos está prefigurando lo que va a ser el Señor Jesucristo. Y a Cristo se le llama el antitipo, no es una palabra mala. El personaje es el tipo y Cristo es el antitipo. Y el antitipo, que es Cristo, siempre va a ser más grande, más extraordinario de lo que vaya a ser el tipo de Cristo, ¿no? Por poner un ejemplo, Moisés es un tipo de Cristo porque él le da libertad al pueblo de Israel de la esclavitud en la cual estaban sometidos. Cristo viene a ser más grande porque él viene a traer libertad no solo al pueblo de Israel, sino a una humanidad de elegidos que estaban esclavizados por el pecado. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar de Adán. Abran su Biblia, por favor, en Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis 1:26. ¿Ya lo tienen? Voy a leer del 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Allí mismo en Génesis capítulo 2, ahora leamos del 16 al 17. 2 del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora Génesis 3, del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente:
Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Saltamos al versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Oremos. Padre poderoso y eterno, te pedimos, Señor, que al meditar en tu palabra podamos pensar en tu Hijo, que podamos ver, Señor, que ya desde el Antiguo Testamento, desde el primer libro, Señor, ya se prefiguraba, Señor, que vendría algo más grande, un ser más poderoso, inmenso, infinito, que cumpliría, Señor, tus promesas. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el primer pasaje que leímos, hermanos, nos queda bien claro que Dios crea al primer hombre, a Adán, ¿no? Y también crea a la primera mujer, a Eva. Varón y hembra, dice la Biblia, son creación de Dios. En el segundo pasaje que leímos, nos queda clara la idea que Dios les da un mandamiento y les dice, de todos los árboles del huerto pueden comer, excepto de este árbol que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les da la consecuencia, ¿no? Si comen de él, van a morir. Después, en el tercer pasaje que leímos, hermanos, nos damos cuenta que el hombre desobedece este mandamiento, la mujer ve que el árbol es codiciable, Satanás usando una serpiente tienta a la mujer y la mujer dice, pues vamos a comer de este árbol, come ella, come su marido, Adán, y entonces el hombre, al desobedecer, hermanos, el mandamiento de Dios, el pecado entra en sus vidas, ¿sí? Y Dios trae consecuencias, le dice a la serpiente, maldita serás entre todas las bestias, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. A la mujer le dice, voy a multiplicar tus dolores cuando des a luz y tu deseo será para tu marido, y al hombre le dice, la tierra va a ser maldita por tu causa y vas a comer de ella con el sudor de tu frente. En teología, hermanos, a Adán se le llama cabeza federal de la humanidad. Así en los libros de teología, a Adán se le llama cabeza federal de la humanidad. ¿Por qué? Porque él representa a toda la humanidad o porque de él desciende toda la humanidad. De tal manera que en Adán, hermanos, dice la Biblia, toda la humanidad que iba a nacer en todos los años después está representada. Vean en sus Biblias, por favor, en 1 de Corintios 15:45. Primera de Corintios 15:45, ¿ya lo tienen? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Adán, hermanos, es el primer hombre, es el representante de la humanidad. Entonces, cuando Adán peca, hermanos, cuando Adán cae en pecado, entonces la humanidad entera cae en pecado. Vamos a leer versículos más adelante que afirman esta idea, ¿no? ¿Por qué los seres humanos pecamos? ¿Por qué los seres humanos somos pecadores? Porque Adán, siendo la cabeza federal de la humanidad, el representante de toda la humanidad, y como dice el libro de los Hechos, de él desciende toda la humanidad, entonces toda la humanidad
cae en pecado. Por esta desobediencia de Adán y Eva, el pecado entra a la humanidad, pero no solo el pecado, hermanos, la muerte también entra en la humanidad. Dios le dijo a Adán y Eva, el día que coman de este fruto, van a morir. No murieron instantáneamente, sin embargo, la muerte entró en sus vidas. Y desde Adán y Eva, todos los seres humanos mueren. Y el hombre no puede hacer nada ante esta situación. Aún a pesar de que el hombre ha avanzado en tecnología y en muchas cosas, la muerte es algo que está fuera de su alcance. Eso está solamente en la potestad de Dios. Cuando Dios dice que alguien va a morir, así sea la flor de su juventud y con toda salud, esa persona va a morir. Podemos ver un enfermo en el hospital que está agonizando, que el doctor diga le queda una semana, pero si Dios dice faltan 10 años, hasta que Dios diga esa persona va a morir. La muerte, hermanos, es consecuencia del pecado y el hombre no la puede controlar. El hombre está sujeto a esa circunstancia todavía. Sin embargo, hermanos, en medio de todo ese caos, es un relato, ¿no?, que a veces hasta se usa para explicar a los niños el origen de la humanidad. Pero yo quiero que usted vea que eso es un caos. Para Dios pone el huerto hermoso para que Adán lo labre, lo cultive, le ponga al hombre a los animales, pone a Adán y Eva, coman de esto. El hombre desobedece y entonces las tinieblas y el pecado vienen a la humanidad. Y todo lo que Dios había creado pareciera ser que se queda sin esperanza. Y Dios baja, busca al hombre, el hombre trató de cubrir su pecado cosiendo hojas de higuera y Dios tiene que entrar para salvar al hombre. Eso era un caos, eso era un desorden, el hombre escondiéndose de Dios. Pero en medio de ese caos, hermanos, en medio de ese desorden, hay una señal de esperanza. Regresemos a Génesis capítulo 3. Génesis 3:15. Si no es quizá habrá otro, pero quizá este es el versículo más importante de todo el libro de Génesis. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti. Aquí Dios le está hablando a la serpiente. Voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A esto, hermanos, se le llama el protoevangelio o el primer evangelio. Este es el primer anuncio del evangelio que aparece en toda la escritura. Es el anuncio más antiguo del evangelio. En medio de ese caos de desobediencia, en medio de esa circunstancia en la que Adán y Eva habían desobedecido, hermanos, hay una señal de esperanza. Dios le dice a la serpiente, voy a poner enemistad entre ti y la mujer. El reino de Satanás y la mujer que representa el reino de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios, siempre iba a tener enemistad. Y esa enemistad se plasma, hermanos, en toda la escritura. Después dice, pondré entre tu simiente y entre la simiente suya una enemistad también. La iglesia y el reino de las tinieblas no tienen nada en común. Por eso dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene Cristo con Satanás? Y al final le dice, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo en la cruz del Calvario iba a ser herido en el calcañar, pero en la cruz del Calvario Cristo iba a aplastar la cabeza de la serpiente antigua, iba a aplastar a Satanás y entonces la salvación iba a ser lograda para todos los seres humanos. Amén, hermanos. Ese es el primer anuncio del evangelio que aparece en toda la escritura. Por eso se le llama el protoevangelio o el primer evangelio que aparece en toda la escritura. Adán y Cristo, hermanos, Adán es tipo de Cristo, Cristo es el antitipo. Adán prefigura a lo que iba a venir más adelante de una manera más grande y extraordinaria. Y el pasaje de la Biblia, hermanos, que nos explica perfectamente las similitudes, las analogías o las comparaciones entre Adán y Cristo, hermanos, lo vamos a encontrar en Romanos capítulo número 5. Vayan en su Biblia, por favor. Romanos capítulo 5, versículo número 12. ¿Ya lo tienen? Si su Biblia tiene subtítulos, ahí debe decir Adán y Cristo, ¿verdad? Porque todo ese pasaje desde el 12 hasta el 21, el apóstol Pablo va a decir, Adán es esto,
pero Cristo es lo otro. Leamos el primer versículo, el 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice el apóstol Pablo, el pecado entró en el mundo por un hombre, y al entrar el pecado, entró la muerte, y por lo tanto, a todos los seres humanos pasó la muerte y pasó el pecado. Al final dice, por cuanto todos pecaron. Ahora, la pregunta sería, o alguien preguntaría, ¿y cómo estamos seguros que por el pecado de Adán, siendo el primer hombre, toda la humanidad cayó en pecado? Toda la humanidad fue afectada. Bueno, por dos razones. Primero, lo que dice aquí, la muerte pasó a todos los hombres. No existe ningún ser humano, hermanos, que no muera. Todos los seres humanos estamos condenados a morir un día, a que este cuerpo se vaya desgastando, a que nuestra salud vaya deteriorándose con el tiempo, y algunos morirán más viejos, otros más temprano, pero todos los seres humanos mueren absolutamente, y no podemos hacer nada contra eso. No existe la fuente de la eterna juventud, no existe medicamento que prolongue la vida. Hermanos, el hombre está destinado a morir. Por eso Pablo dice, entró el pecado y la muerte pasó a todos los hombres. Sin que pierda ya en su Biblia, Salmo 51:5. Salmo 51:5. ¿Ya lo tiene? Dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aquí David no está diciendo que su mamá haya pecado. Él está diciendo, la intención del Salmo es decir, desde que estaba yo en el vientre de mi madre, desde ahí, en pecado he sido concebido. El pecado está presente en mí, hermanos, y así nacemos absolutamente todos los seres humanos. Entonces, Adán, hermanos, es el representante de la humanidad. Cuando él peca, la humanidad peca. Cuando él cae, la humanidad cae. Cuando en él entra la muerte, en la humanidad entra la muerte. Ahora, alguien podrá decir, ¿y no es injusto esto? ¿No es injusto que por el pecado de un solo hombre, la humanidad entera haya sido condenada al pecado? ¿No es injusto porque Adán pecó, todos somos pecadores? Que porque Adán pecó y la muerte entró en su vida, la muerte pase a todos nosotros, y nosotros ni siquiera estábamos presentes. ¿Por qué se nos va a culpar del pecado de un hombre? ¿Alguna vez lo ha pensado usted así? Eso es injusto, ¿verdad? No tiene razón. Ahora, no es injusto por las siguientes dos razones que le voy a dar. Vaya a Hechos capítulo 17, versículo 26. Hechos 17, 26. ¿Ya lo tienen? Fíjese cómo dice este versículo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Se da cuenta, como dice el escritor? De una sola sangre Dios ha hecho a todos los seres humanos. Algunos teólogos han dicho, en Adán todas nuestras células, todos nuestros genes estaban presentes en él. Y al caer Adán, cae toda la humanidad. Por eso dice, de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Todos, hermanos, somos descendientes de Adán. Y dice el escritor de Hechos, y ahí Dios puso reglas, ahí Dios estableció límites, y como dicen algunos teólogos, ahí de manera genética y las células de todos los seres humanos estaban presentes en Adán. Amén. Y la segunda razón, regresemos a Hechos capítulo 5. Hechos 5, leamos el 12 una vez más. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Fíjese cómo dice al final, por cuanto todos pecaron. Ahora,
Les voy a explicar algo, hermanos. No me gusta mucho usar estas explicaciones porque luego son confusas, ¿no? Pero esa frase que dice al final, por cuanto todos pecaron, si nosotros leyéramos ese renglón en el texto griego original del Antiguo Testamento, lo primero que, bueno, y habría que saber un poco de griego para eso, esa frase, por cuanto todos pecaron, en español tenemos tiempos verbales, ¿verdad? Pasado, presente, futuro. Si usted fue a la primaria, sus maestros lo atormentaron conjugando verbos. En griego, hermanos, en griego hay un tiempo verbal o un modo verbal que se llama aoristo, ¿verdad? Y el modo aoristo nos indica que es una acción que se realizó en el pasado, pero que se sigue haciendo constantemente, ¿verdad? O sea, se hizo en el pasado, pero no quedó ahí, sino conforme el tiempo avanzó, esa acción se sigue realizando, se sigue realizando, se sigue realizando. Eso es lo que se llama en idioma griego un tiempo aoristo, una acción que ocurrió en el pasado, pero no deja de ocurrir. No es algo como que dice, yo nací, ¿verdad? Eso fue en el pasado y jamás volví a nacer. No, la intención del tiempo verbal que les comparto, hermanos, significa que es una acción que se realizó en el pasado y se sigue realizando constantemente en el tiempo, ¿no? Es como si el texto dijera, por cuanto todos pecaron, es como si dijera, todos están constantemente pecando y de continuo su vida es pecado. O, si podría decir de otra manera, que en Adán inició la costumbre de pecar y la humanidad sigue pecando. Entonces, cuando el texto aquí dice, por cuanto todos pecaron, el apóstol Pablo, su intención es decir, la humanidad pecó, la humanidad peca y la humanidad ha seguido pecando desde los días de Adán. ¿Verdad? Adán pecó y muchos dicen es culpable, pero nosotros vamos a suponer por un instante que la Biblia no dijera que en Adán todos pecaron. No somos responsables del pecado de Adán, pero hermanos, sí somos responsables de nuestros pecados, ¿verdad? Culpamos a Adán de cometer el primer pecado, pero cuando yo miento, ¿a quién voy a culpar? ¿A Adán? Cuando en mí hay rencor, hay odio y hay sentimientos malos, ¿a quién voy a culpar? ¿A Adán? ¿O yo soy responsable de mis actos? ¿Verdad? Cuando alguien adultera, ¿de quién es culpa? ¿De Adán o de él? Cuando alguien roba, cuando alguien mata, cuando alguien le da la espalda a Dios, ¿quién es culpable? ¿Adán o él? Por eso Pablo dice, por cuanto todos pecaron. Y la intención del texto es decir, Adán pecó, la humanidad después de Adán siguió pecando, el día de hoy seguimos pecando y hasta que Cristo venga, hermanos, la humanidad seguirá pecando y pecando. ¿Sí queda claro, hermanos? Esa es la intención de esta frase, por cuanto todos pecaron. Dice el apóstol Pablo, el pecado entró en el mundo por un hombre y también entró la muerte y eso le pasó a todos los hombres y al final dice Pablo, pero la humanidad sigue pecando y sigue pecando. Y ante eso, hermanos, el hombre no puede hacer nada. Ahí mismo en Romanos 5, ahora el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y luego fíjese cómo dice, el cual, está hablando de Adán, es figura del que había de venir. Esos son los tipos de Cristo. Pablo está diciendo, Adán es una figura de alguien que iba a venir en el futuro más grande, infinito y extraordinario. Porque si Adán nos representó para que pecáramos en él, Cristo iba a venir a representarnos para liberarnos de ese pecado. ¿Sí? Al final leo la última frase, el cual es figura del que había de venir. Vamos a leer del 15 al 17. Pero el don, cuando habla del don se refiere a la salvación, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dice Pablo, el don, Cristo, la salvación, es inmensamente más grande que la transgresión, o sea, el pecado de Adán. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó,
porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de Dios. Dice Pablo, si por uno, Adán, reinó la muerte, pues con Cristo mucho más la vida va a reinar. Pablo está diciendo, lo que Adán hizo fue grave, fue una transgresión. La palabra transgresión significa pasar el límite. Adán pasó ese límite que no tenía que pasar de comer del fruto prohibido. Pero dice Pablo, pero el don, Cristo, la salvación, eso es más grande que Adán todavía. Sí, lo que Adán hizo fue grave, pero lo que Cristo vino a hacer es extraordinario y más grande que cualquier cosa. Amén. Por eso dice Pablo, Adán es figura de aquel que iba a venir. Versículo número 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén, hermanos. Por la desobediencia de uno vino la condenación a todos, pero por la obediencia de uno más grande, ahora viene la justificación de vida eterna. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán los hombres fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de Cristo muchos, no todos, pero muchos serán constituidos justos. Amén, hermanos. Cristo vino a hacer lo que el primer Adán no pudo hacer, obedecer fielmente a Dios. Adán tenía un mandamiento único: no comas de este árbol, come de todos los demás, de este no. Adán y Eva comen de ese. Cristo viene, hermanos, y Él obedece a Dios de principio a fin. Hasta que Cristo vino, no había existido un ser humano, hermanos, que pudiera cumplir todas las demandas de justicia de Dios. Nadie, ni siquiera el más perfecto de los israelitas, que era Pablo, que él decía, yo soy hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley fariseo, ni siquiera él pudo haber cumplido toda la ley de Dios. Pero Cristo viene, hermanos, y Él cumple toda la ley de Dios. Amén, hermanos. Ahora, alguien dirá, bueno, vamos a leer los versículos 18 y 19 una vez más. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Alguien dirá, y muchos han razonado de la siguiente manera. Bueno, estos dos versículos nos dejan claras dos cosas. Primero, que por un hombre, Adán, todos fueron constituidos pecadores y todos fueron condenados. Pero también nos deja claro que por otro hombre, Cristo, todos van a ser justificados. Entonces muchos dicen, bueno, si en Adán todos fuimos involucrados sin querer, en Cristo también todos van a tener que ser involucrados. Y al final de los tiempos, en el día final, toda la humanidad entera completita, así como toda la humanidad entera cayó en pecado, así al final toda la humanidad completa va a ser salva. ¿Será cierto eso? ¿No es así? ¿Verdad? No puede ser de esa manera. Si algo nos enseña la palabra de Dios, hermanos, es que no todos se van a ir al cielo, es que no todos van a ser salvos. Pablo dice en Efesios, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué significa que nos escogió? Que de la humanidad pecadora, Dios escoge a unos para salvación y Dios escoge a otros para condenación eterna. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque Él es Dios soberano, todopoderoso y eterno. A quien quiere dar salvación se la da y a quien se la quiere negar, se la va a negar. ¿No dice Pablo en Romanos capítulo 9? Aborreció a Esaú
y escogió a Jacob. ¿Por qué no salvó a los dos? ¿Por qué escogió a uno y a otro lo desechó? Ahora muchos dicen, bueno, si en Adán todos pecamos y todos somos condenados, pues en Cristo todos van a ser salvos. Ahora, aquí habrá que entender otra vez, hermanos, el idioma en el que fue escrito este pasaje para que pudiéramos entender. Cuando habla de todos, cuando habla de los muchos para condenación, se refiere a la humanidad entera. Pero cuando habla para salvación, ya no se refiere a la humanidad entera. Versículo número 15, vamos a leerlo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ahí se refiere a la humanidad entera. Abundaron mucho más para los muchos, allí no se refiere a la humanidad entera. La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora el versículo 17, lo leemos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que, ¿qué dice ahí? No dice todos. Los que reciben abundancia, nada más los que van a recibir la gracia de Dios, no toda la humanidad. No toda la humanidad va a recibir la gracia de Dios. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Sin que pierda Romanos, vamos a 1 de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si ahí terminara el pasaje, podríamos decir, pues sí, la humanidad entera va a ser salva. Pero vea lo que dice el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego dice, los que son de Cristo. La humanidad está dividida entre los que son de Cristo y los que no son de Cristo. La humanidad está dividida entre los salvos y los no salvos. La humanidad está dividida entre los escogidos de antes de la fundación del mundo para salvación y también los escogidos desde antes de la fundación del mundo para condenación. O como dijeran los teólogos, el número de los elegidos ya está establecido, ni aumenta ni disminuye. Y el número de los condenados ya está establecido, ni aumenta ni disminuye. Y eso, hermanos, solamente lo sabe Dios en su sola potestad. Entonces, Pablo en el pasaje lo que nos está diciendo, por un hombre vino el pecado, por un hombre vino la condenación a toda la humanidad. Pero por un hombre va a venir la salvación para todos aquellos que han sido elegidos por Dios para salvación. Amén. Entonces, hermanos, para los cristianos, el pecado de Adán, para los elegidos, el pecado de Adán, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ha sido cancelado, ha sido terminado. Y la muerte que entró por causa de ese pecado, para los elegidos, para los cristianos, ya no es una pérdida. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y morir ya no es una condenación, ya no es una consecuencia por el pecado, y el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. Amén, hermanos. Cristo y Adán. Adán es tipo de Cristo. Adán es figura, hermanos, de aquel que había de venir. Hay un libro, hermanos, que se llama Conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento, que fue escrito por un hombre que se llama Eugenio Dayans o Danians, no sé cómo se pronuncia. Y en ese libro él propone muchas cosas, ¿no? Pero hay un capítulo donde él propone comparaciones entre Adán y Cristo. Él dice, Adán esto, Cristo aquello. Adán hizo esto, Cristo aquello. Por ejemplo, él dice, Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Leímos en Génesis que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero Cristo es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses 1:15, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados en majestad. Eso dice Hebreos 1:3 y Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible.
Adán creado a imagen de Dios, pero Cristo era la imagen de Dios. Adán recibió su vida de parte de Dios, dice Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Pero Cristo tenía la misma vida de Dios, porque como el Padre, dice en el Evangelio de Juan, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Dice este escritor, Adán fue tentado por Satanás usando una serpiente. Cristo fue tentado por el mismo Satanás en vivo y en persona. Adán fue tentado en un huerto donde había abundancia de alimentos. Cristo fue tentado en el desierto donde no había nada de alimentos. Adán y Eva fueron tentados para no dar crédito a las palabras de Dios. La serpiente les dijo, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas de todos los árboles del huerto. Entonces la serpiente le dijo, no moriréis el día que comas. El día que comas, tus ojos van a ser abiertos y vas a saber el bien y el mal. Cuando Cristo fue tentado, Él fue tentado igual para que dudara de la palabra de Dios. Ahí en Mateo 4, Satanás le dijo a Cristo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Adán se sometió a Satanás y fue vencido. Cristo se sometió a Dios y salió vencedor por sobre todas las cosas. Adán murió por su pecado, Cristo murió por nuestros pecados. En Adán todos somos pecadores, en Cristo somos constituidos justos. En Adán estamos sentenciados a muerte, en Cristo estamos destinados a vida eterna. Amén. Luego este escritor también compara a Adán y Eva con Cristo y su iglesia. Por ejemplo, él dice, la esposa de Adán fue designada por Dios antes de ser creada. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Ahí diseñó a la esposa de Adán. La esposa de Cristo, que es la iglesia, también fue diseñada desde antes de su creación. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿De dónde salió la esposa de Adán? De un costado que le fue abierto, le fue sacada una costilla y de ahí salió su esposa. ¿De dónde salió la esposa de Cristo? Dice Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El costado de Adán fue abierto para que saliera su esposa, el costado de Cristo fue abierto para que su esposa fuera salva. La esposa de Adán, hermanos, era parte de su propio cuerpo. Dice Génesis 2:23, la primera parte, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. La esposa de Cristo, que es la iglesia, también es parte del cuerpo de Cristo. Dice Efesios 1:22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. A Adán se le presentó su esposa. Dice Génesis 2:22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y se la trajo al hombre. La esposa de Cristo, que es la iglesia, también se le va a presentar a Cristo. Dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y ahí hay más, en su libro hay más y más comparaciones. ¿Se da cuenta, hermanos? Adán, tipo de Cristo, e incluso Eva, tipo de la iglesia. Adán representando a la humanidad, Cristo representando a los escogidos. Pero como les dije al principio, hermanos, el antitipo, o sea, Cristo, siempre va a ser más grande que los tipos. Si Adán es tipo de Cristo, Cristo va a ser inmensamente más grande. Si Noé es tipo de Cristo, Cristo va a ser inmensamente más grande. Si Moisés es tipo de Cristo, Cristo va a ser infinitamente más grande. Eso siempre pasa con las tipologías.
En la epístola de Hebreos, si usted quiere leerla en su casa, allí el escritor compara a Cristo con los ángeles, a Cristo con Moisés, a Cristo con los profetas, a Cristo con los sacerdotes, a Cristo con el sumo sacerdote, y el escritor dice, pero Cristo es más grande que cualquier cosa o que cualquier personaje en este mundo. Amén. Ya para terminar, hermanos, ahí donde estamos, Romanos capítulo 5. Vamos a leer 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pablo aquí, hermanos, dice varias cosas. Pablo dice, el pecado abundó, pero la gracia de Dios fue mucho más abundante todavía. El panorama era desolador, el panorama era triste, el hombre había desobedecido, el hombre había caído en pecado y la muerte había entrado a la humanidad. Pero había una esperanza, una señal. Adán trajo el reino de la muerte. Cristo, hermanos, vino a traer el reino de la vida. Dice Juan 10:10, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero el Hijo de Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Por eso, hermanos, por eso los cristianos debemos celebrar Navidad, ¿verdad? Más allá de la fiesta comercial, más allá del materialismo, la Navidad es una fiesta cristiana muy antigua, que se originó cuando la iglesia estaba unida, cuando no había católicos y protestantes, sino que la iglesia era uno. Y eso duró aproximadamente como 1500 años, una iglesia unida. Después se dividió como hoy la conocemos, pero durante 1500 años la iglesia estuvo unida, era una sola. Y la iglesia celebraba Navidad. ¿Qué celebramos en Navidad, hermanos? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que ciertamente no es el 24 ni el 25 de diciembre, porque no faltará el que diga, es que no es en esas fechas, ya lo sabemos, no fue en esas fechas, fue a mediados de año más o menos. Sin embargo, los cristianos de hace siglos dijeron, vamos a tomar estos días para celebrar el nacimiento de Cristo. Es más, yo hasta les podría decir, hermanos, que el que no celebra Navidad es el anticristo. Solo el anticristo o el espíritu del anticristo no celebra Navidad. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Alguien dirá, no es el anticristo, es el Grinch, ¿no? Y cuando digo celebrar Navidad, hermanos, me refiero a reconocer lo que pasó, ¿verdad? Que Cristo se hizo carne, que Cristo nació entre los hombres, ¿verdad? Y si usted quiere poner árbol o lo que es eso, ya depende de su espacio y de su economía. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Porque si algo celebramos en Navidad, hermanos, es la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de María, y que después nació y vivió como hombre entre nosotros. Y dice el apóstol Juan, el que no confiesa que Cristo vino en carne, ese es el espíritu del anticristo. A él no le conviene eso. A Satanás no le conviene que Cristo haya venido en carne. Por eso desde que nació trató de matarlo. La encarnación del Hijo de Dios es uno de los grandes milagros del cristianismo. Y el apóstol Juan dice, el que no quiera reconocer que Cristo vino en carne, el que no quiera reconocer que Dios se hizo carne, ese no es de Dios. Ese tiene que ser el espíritu del anticristo. En la Navidad, hermanos, eso es lo que estamos celebrando. La celebración de que un día Dios se hizo como uno de nosotros, un día se hizo carne, y se hizo carne, hermanos, para morir en la cruz del Calvario. Y por eso conmemoramos Semana Santa, porque Cristo no solo nació, Cristo murió en una cruz también. Y sin esas dos cosas, sin el nacimiento de Cristo y sin su muerte en la cruz del Calvario, hermanos, hoy seguiríamos en nuestros pecados, seguiríamos en nuestros delitos, no tendríamos nada que hacer.
sin el Hijo de Dios encarnado, sin la segunda persona de la Divina Trinidad encarnada y muerta en la cruz del Calvario, estaríamos muertos y sin esperanza. Más adelante en la misma epístola, el apóstol Juan dice, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Lo que hizo en el huerto del Edén, para eso se encarnó, para eso murió en la cruz del Calvario, para darnos esperanza, hermanos, de que no vamos a morir en nuestros pecados. Amén. Oremos. Te alabamos, Señor, y te damos gracias, Padre Celestial, porque tú un día, Señor, enviaste a tu Hijo, no solo a que viniera a este mundo, sino a que se encarnara en el vientre de María, a que tomara nuestra forma y nuestra semejanza, a que experimentara, Señor, lo que es ser de carne y de sangre. Ahora, Padre, te damos gracias por ese milagro del nacimiento de tu Hijo, que vino a vivir entre nosotros, a padecer nuestras necesidades, nuestros sufrimientos, y también, Señor, a sufrir todas nuestras tentaciones, solamente que Él sin pecado. Te damos gracias, Padre, porque no somos merecedores de ese milagro, porque no merecemos, Padre, que tú hayas enviado a tu Hijo. Sin embargo, lo enviaste, lo hiciste que se encarnara entre nosotros, y así murió en la cruz del Calvario. Y nos ha dado esperanza, nos ha dado salvación, y nos ha dado vida eterna. Gracias, Padre, por este regalo tan inmerecido. Ayúdanos a vivir de tal manera como si fuéramos merecedores. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.